Primera de Tesalonicenses 4:1 hasta el 3. Primera de Tesalonicenses 4, 1. El versículo 1 al 3. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 3. Si lo han encontrado, ya le ¿Lo encontró? Ya, ¿va a leer la hermana? En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cuando nos conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y humildad. Primero comenzamos esta pequeña clase en el nombre del Señor. Y bueno, primero le voy a explicar. Nosotros cuando empezamos a hacer esto teníamos hasta tiempo ganas de partir una cosa así como para seguridad, porque a veces como que hay temas que solamente son para nosotras y solamente para ellas. Entonces también le explicaba a mi pastor porque en un tiempo quizás se hizo y formó divisiones, pero nosotros no queremos formar divisiones, sino que queremos siempre unir y bueno, somos la iglesia unida, entonces sí sabemos que tenemos que hablar de algunos temas, así que bueno, tuvimos la aprobación de mi pastor y empezamos este trabajo. Y la verdad también quizá no somos la más indicada, que yo veo que está casada, tiene hijos, están de novia, quizá, pero el Señor nos toma en cuenta a nosotros y Amén. que se haga todo en el nombre del Señor, ¿ya? Amén. Que tengan respeto, y porque lo primero que me dijo mi pastor es que esto es la palabra del Señor y es sagrado. Amén. Así que no tenemos que desvirtuar, ¿ya? Como pudieron ver, y también vimos en el tema, que bueno, y el tema se trata sobre el pololeo cristiano. Primero, nosotros tenemos que saber que, bueno, en el principio, ¿cierto? Sabemos que, voy a hacer un resumen, el hombre estaba muy solo, el Señor creó quizá animales, creó la creación, todo lo que podemos ver, pero sí el hombre se sentía solo. Y para ello le creó a una figura idónea para que la acompañara. Y esa figura idónea somos allí todas nosotras que nos podemos ver. La mujer, que se le fue llamada varón. ¿Ya? Porque venimos del hombre. Gracias a eso podemos decirle al Señor que a veces siempre se forma así como que como la pregunta dice como que hacemos divisiones, que las mujeres somos mejores, y la verdad sí, porque, o sea, no es que sea así, pero quizás tenemos un pequeño don y atribuciones que el hombre no puede, quizás tener hijos, que es una bendición, el hombre no puede, nosotros sí tenemos esa bendición y así podemos deleitarnos también y ver que el cuerpo, el Señor nos hizo tan perfecto que hizo la mujer idónea para que pudiera procrear, para que pudiera con un pequeño espermatozoide juntarse con un óvulo y hacer crecer una personita y así formar. Entonces, desde ahí podemos ver que el Señor siempre ha buscado el complemento. También podemos ver que bueno, a raíz de todas estas cosas también hubieron grandes mujeres en la Biblia, como Ruth, como Esther, que Esther fue una reina y de verdad fueron grandes mujeres que también hicieron la voluntad del Señor. Ya abocándonos al tema, queremos decirles que, bueno, como sabemos, los tiempos han cambiado. A veces vemos a los chiquititos que son más maduros por la televisión, quizás, por las redes sociales, por quizás querer aparentar otra cosa. O quizás vemos como un objeto o una imagen de la televisión como un ejemplo a seguir. Pero como nosotras como niñas cristianas igual tenemos que seguir
nuestra pauta es que es el Señor que vino a dar su vida por nosotros y fue un ejemplo en todo sentido. ¿Ya? Le invito a ver su pauta. ¿Y qué dice? Si estamos empezando nuestra vida adulta, debemos empezarla de buena manera, es decir, cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso, en esta ocasión, escudriñaremos lo que Dios enseña a través de la Biblia y pediremos a Dios que nos permita cumplir con su palabra. ¿Ya? Aquí vamos a proceder con la actividad que mi hermana Débora me va a ayudar. Y para que sea más interactivo, vamos a hacer cuáles son para ustedes los aspectos, y quiero que los aspectos positivos. Enfoquémonos al pololeo, cuando en su casa cuando ustedes pololean, los aspectos positivos y los aspectos negativos. Ahí vamos a hacer grupo, ¿ya? Ustedes pero un cuadrado. La primera parte acá, aquí en la parte de la primera parte. Sí, la primera parte. Y quiero que me digan así los aspectos positivos del pololeo. Alguien que me diga. Sí, características, los aspectos positivos. ¿Qué cosas positivas tiene el pololeo? Puede ser así como el respeto, Sí, respeto. ¿Qué más? el amor. Amor. Si los dos pertenecen a la iglesia, son compañía para participar en los distintos servicios. Un apoyo. Como sabemos también, existe algo en nuestra sociedad. Nosotros llamamos pololeo, noviazgo y nos casamos, los hijos de Dios. Porque ahora sabemos que en el mundo se convive, existen parejas, que eso no lo aprueba Dios. Pero si bien somos bien informales y usamos más abajo el pololeo, la andanza, que se llama, ¿cierto? Entonces como que primero se conoce una persona, se prueba a ver cómo me va con esa persona y después se pololea. Después si me agrada esa persona se pololea, ¿cierto? Entonces cuando se pololea, así cuando se pololea, ¿cuáles más son los aspectos? ¿Hermana Villa? O sea, igual pensemos en los tiempos antiguos y en los tiempos actuales. Antiguamente, en tiempo antiguo no existía el pololeo. Solamente como existía como ya el noviazgo y listamente para casarse. O sea, ahora como que se ha regido otra cosa, otro elemento. Ahora, muy bien ahora para que hay hartas jóvenes, lo que se conoce como ponceo, como un touch and go, para que nos vayamos entendiendo un poquito. Eso es lo que otras veces, eso es lo que se usa hoy en día. Pero realmente, como cristianas, ¿debemos andar en esos caminos? ¿Debemos andar probando estas cosas? ¿O realmente debemos como procurar cuidarnos? Pensémoslo primero. Nosotros primeramente estamos pololeando con Dios, ¿cierto? Él es nuestro primer fundamento, ¿cierto? ¿Y cómo nosotras somos con Dios? Nos cuidamos para que no tengamos ninguna mancha cuando lleguemos delante de su presencia, o realmente nos preocupamos de andar como jugando. Pensemos en eso, pensemos las cosas positivas y las cosas negativas que nosotros que hoy en día se rigen. ¿Qué más podría? A ver, busquemos algo negativo. Piensen, chiquillas. Yo creo que ya todas como que hemos pegado con el bichito. La parte negativa de hoy en día, como yo lo veo, es el liberalismo. Las niñas se sienten con la libertad de hacer lo que quieren. Dios nos hizo para estar en No pareja, respetan no los solo. estatutos que ponen sus papás en sus casas. Con el objetivo de Horarios, multiplicarnos y poblar la horarios de tierra. salida, horarios de Sin llegada. embargo, antes No toman en cuenta la opinión de los demás. Eso es lo negativo del pololeo, porque lo toman como estoy pololeando con la libertad de hacer lo que quiero. Lo positivo, yo le encuentro pololeo, lo cual sería más cercano a un noviazgo más que a un pololeo. aprender a comprometerse con la persona que está al Pero lado. llega un momento, ¿cierto?, que se quiere también con la Si bien es cierto, hoy pololea, la idea es esperar en Dios y no cometer el error de tomar y tomar y empieza a noviar. el
la mujer siempre va a quedar blindada ¿De acuerdo? un poquito más. ¿En qué te fijas para escoger Escuchar a lo que a una dice polola? es algo muy importante y es lo que yo creo que pasa mucho más en nosotras mismas. El diablo no busca a las personas que están en el mundo, sino que nos busca a nosotras. Porque nosotros nos esforzamos a estar en comunión con Dios. Nosotros somos las que estamos luchando día tras día por esta salvación. El diablo no va a ir a buscar a una persona de afuera porque ya la tiene. Pero a nosotras como no nos tiene, ¿qué nos hace? Nos presenta a lo mejor, en el mundo nos presenta a lo mejor los hombres más lindos, los hombres más guapos, así como, y nosotros quedamos como en las nubes. Pero a lo mejor, si nos damos cuenta, a lo mejor a nuestra simple vista, si nos fijamos en una persona que a lo mejor no es tan agraciada, pero si nos fijamos realmente cómo son por dentro, yo creo que vale mucho más lo que la persona tiene por dentro que lo físico. No podemos solamente quedar Yo creo que soy la más grande, pero yo les voy a hablar en términos de yo, la que se equivocó y buscó la hermana. Porque es distinto tener un pololeo dentro de la iglesia y cuando, como dice la hermana Débora, el diablo le presenta lo mejor del mundo. Alguien anisadamente me dijo, usted buscó lo peor, lo más malo de la iglesia es lo mejor del mundo. Porque independiente que el niño de la iglesia sea callado, no le gusta las fiestas, no le gusta salir, es la persona idónea para una niña cristiana. ¿Por qué? Porque todas nuestras desobediencias tienen consecuencias. A la larga tienen consecuencias, o a la corta. Se lo digo yo como una que pololeó con uno del mundo, se casó con uno del mundo, pensando en que yo podía traerlo. No es así. La idea es que en el pololeo ciertamente hay muchas reglas. Y si el pololo a nosotros no nos respeta en el pololeo, olvídense, no las van a respetar en la iglesia. Es mi opinión. Creo que hoy día yo decía, estaba muy agitada en mi casa, me di el tiempo y dije, voy a ir a la escuela. Era por esto. Es contarle lo que yo he vivido como hija de Dios, desobediente. Porque yo soy una hija desobediente al buscar en el mundo lo que venía visto dentro de casa. Como un consejo, tómenlo como consejo. Porque en el fondo sirve todo lo que sea relacionado en edificar mi espíritu. Porque el espíritu que el día de hoy, insisto, fuera le va a matar todo lo perfecto. El hombre de afuera se las va a pintar de mil formas. Que no que yo te voy a respetar, que te voy a cuidar. Y de repente el hombre del mundo busca cierta cosa y las niñas de la iglesia son tranquilas, relativamente tranquilas, porque también la absorben, pero tienen otro pensamiento, otra crianza. Y es ahí donde tienen que pensar. ¿Quiero la destrucción de mi vida o quiero edificarme y el día de mañana estar con mi esposo ante la presencia de Dios? Sí, a veces se confunde el concepto. Mi pastor igual siempre nos dice que en el mundo nunca nada no tiene que ofrecer, pero él dice, eso es mentira, porque el mundo de verdad tiene muchas cosas bonitas y a veces las puede mostrar bonitas, nos puede engañar y la verdad, en general uno como humano ve todas las cosas por la vista. Y en sí, cuando nosotros hablábamos de la temática, había un dicho que decía el hermano Alfredo que decía que todo entra por la vista, pero para los hombres todo entra por la vista y las mujeres todo por lo que escuchan. Entonces por eso las mujeres, sí, por las palabras bonitas. Entonces por eso la mujer se maquilla para los ojos del hombre y los hombres mienten. Y en realidad son cosas quizás básicas, pero en realidad son así. Quizás por ser hombre o mujer somos muy diferentes. Como mujeres nos guiamos más por los sentimientos. Los hombres son más fríos, calculadores y como que no involucran tanto los sentimientos como las mujeres. Y más aún con hombres del mundo. El Señor nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Y eso en todo sentido, en las juntas que tenemos, en todo. Y si tenemos que convivir con el mundo, ya sea con amigos, compañeros, pidámosle al Señor que nos junte con quizás los más pollitos, con los más que no fuman, que no toman, y el Señor va a responder. Entonces, aún así, igual hay testimonios de hermanas que traen a sus pololos que no son cristianos a la iglesia y son sus esposos y se convierten al Señor. Ojalá pero no suele pasar en todos, pero el cambio total lo hace el Señor.
no lo hace ni el ser humano, ni siquiera la persona por quien uno viene. Si yo soy de afuera y vengo por mi pololo, no tengo que venir por mi pololo, tengo que venir por el Señor. Y Él hace el cambio total. La invito a leer en Génesis 1:27. ¿Encontraron? Y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todas las bestias que mueven sobre la tierra. Que se mueven sobre la tierra. ¿Ya? O sea, en realidad, no, para las que quizás son más chiquititas, es normal enamorarse. Es normal que nos guste a alguien quizás cuando es chiquitita. Es normal. Porque, bueno, primero vivimos una etapa que es la pubertad y ahí, bueno, quizás estamos en un proceso de cambio, de muchos cambios. Y en general, por lo general, la mujer más se la nota cuando está creciendo. Entonces, por lo particular, no hay que como que tenerle miedo a quizá enamorarse o a quien le guste a la persona, porque es normal del ser humano que nos guste un hombre, y como mujeres, y a los hombres les gustan, o sea, a los hombres les gustan las mujeres y a nosotras los hombres. Entonces, como dice el Señor, también nos dice que también nos mandó a multiplicarnos, bueno, a juntarnos con varón y nos bendijo desde el momento. Entonces, desde el momento que salieron del huerto, el Señor también sabía que teníamos, porque si ustedes se imaginan, cuando Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Ahí tuvieron más conocimiento. Entonces el Señor, al ser expulsados del huerto del Edén, donde en un lugar santo, ellos ya tuvieron más conocimiento. Entonces el Señor ahí le dijo: multiplicaos, y de ahí nosotros somos hijos de Adán y de nuestra madre Eva. Entonces, como que de ahí, a mí me da la impresión que el Señor, cuando le dijo, los bendijo, también como que los casó en ese segundo. Quizás estoy equivocada, pero como que los bendijo así cuando nuestro pastor casa a los hermanos, los bendijo para que se multiplicaran. Pero cuando hay márgenes, ¿cierto? Ahora, llevándolo a la actualidad, se vive un mundo súper libertino, en que ya a los 12 años, quizás menos, es normal tener relaciones, quizás, por ejemplo, andar con uno con otro, ir a muchas discotecas, cosas del mundo que nos llevan. Entonces, para una hija del Señor no debe ser así. Primero, si nosotros tenemos nuestro fundamento concentrado en el Señor, en que si pensamos como señoritas que el Señor es nuestro amado primero, y como se dice, amar al Señor primero, segundo y tercero. Después se ama a la familia, después se ama al esposo, después se ama al pololo. Entonces, si nosotros tenemos nuestra simiente bien plantada y decimos: ¿quién es mi amado? El Señor. Entonces, el Señor nos va a dar a nuestra persona idónea en el momento que Él lo planee. Quizás cuando niñas, lo único que queremos es pololear o conocer a una persona o enamorarnos y ojalá casarnos cuando es chica. Pero todo tiene su proceso, todo tiene su etapa. Todo tiene su momento y su hora exacta. Y el Señor planifica las cosas. Pero lo que sí, nosotras tenemos que estar con nuestros pies en la tierra y nuestra mirada en el Señor. No, quizás cuando niña vivimos muchos mundos de fantasía, pero si seguimos al Señor primero, yo creo que todas las cosas se van a dar. ¿Ya? Amén. Y aquí es donde seguimos con las preguntas. Realmente nosotros, a ver, síganos, ¿en qué nos fijamos nosotras para escoger a un pololo? ¿En qué nos fijamos realmente? Nos fijamos en el físico, nos fijamos en qué es lo que piensan, en su forma de ser. Yo creo que todo, por ejemplo, entra por la vista. Siempre
por ejemplo, por mi manera de pensar, yo cuando a lo mejor tenía 12, 13 años, siempre me fijaba, no sé, en el que tenía lente, si, no sé, tenía los ojos más claros, los ojos más oscuros, si se ponía la uña, si era moreno, si era blanco. Pero después, a medida que pasa el tiempo, uno como que realmente se va fijando que eso no, a uno no lo llena. O sea, eso es como totalmente pasajero. No sé si ustedes se acuerdan, un día jueves, el hermano Damián predicó acerca de esto, predicó acerca de Sansón cuando se fijó en la mujer filistea de Timnat. Y él recalcó mucho eso, que dijo que nosotros como jóvenes muchas veces nos fijábamos en las caras bonitas. Nosotros muchas veces a lo mejor decíamos, ay no, porque a lo mejor uno caminaba chueco, el otro no, que el otro caminaba mejor. Entonces, claro, que era más gordito, que era más flaco, y de repente decía, nosotros mismos, hasta nuestros mismos papás nos dicen, no, él no es para ti. Y nosotros duramente decimos, no, pero es que mi mamá es muy guática. Y como decía la hermana Marianela, es verdad, a lo mejor hoy en día existe mucho libertinaje en contra del pueblo, sobre todo en las personas del mundo, sobre todo ahí porque uno se da cuenta, uno vive el día a día hasta en los matrimonios. Uno dice, oh, yo me voy a casar, pero ¿cómo te voy a casar? Si soy muy joven, ¿qué voy a hacer? No, anda a vivir. Entonces uno dice, pucha, si ellos realmente supieran. Entonces yo creo que esto igual, en verdad, nosotros como jóvenes nos fijamos relativamente en el físico, en la apariencia. Y la apariencia, mucha que engaña. La apariencia es lo peor que uno puede hacer. ¿En qué más? Tenemos que participar. Chiquillos, ustedes, a ver, ustedes que son más jovencitas. ¿En qué se fijaría? ¿En qué te fijas tú de una persona? Que sea de la iglesia. Aquí o cualquiera. Pero en cierta forma, ¿qué te fijas? ¿Realmente en el físico? ¿O realmente te fijas en conocer a la persona, en sus sentimientos? ¿Y tú, Vivi? ¿Tú en qué te fijas? El respeto está muy ligado al amor verdadero. El que trata bien. El hombre no se debe Y si el Señor, por ejemplo, nos manda a una persona, a lo mejor que a simple vista así es como así, ¿realmente nos fijaríamos en la persona? Otra pregunta. ¿Realmente estamos preocupados de tener el respeto y de tener como la cultura de cuidarnos nosotros como mujeres, de estar a lo mejor no con tanto hombre? Muchas veces pololeamos una vez, terminamos y volvimos a pololear con otra persona, ¿cierto? Y no pasa ni siquiera una semana y volvimos a estar con otra persona. Nosotras, chiquillas, como mujeres, debemos cuidar nuestra imagen. Una persona cristiana no se va a andar fijando en una persona que, no sé, porque ha pololeado con 1000 personas. Porque a lo mejor va a sonar a lo mejor muy crudo, pero en nuestra iglesia, o sea, en la iglesia puede haber de todo. Eso tenemos que tenerlo claro. Puede haber ovejas buenas y ovejas malas. ¿Cierto? Eso lo tenemos que tener bien claro. Pero nosotras, Dios nos manda a respetarnos, nos manda a seguir su palabra, a seguir el camino y no andar como, a lo mejor va a sonar fea la palabra, pero como andar en libertinaje. No tenemos que andar, ¿qué pasa? No, es que no quería decirle otra palabra, Como pero una cualquiera. exacto, como una cualquiera. Es que en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, la que queda mal es uno. Siempre. ¿Y por qué? Porque en el fondo todo esto, si uno lo ve desde un punto de vista, es machista. Porque miren, nosotros mismas, de repente si vemos las noticias, no sé, una mujer que es golpeada, ¡uy, qué tonta! ¿Pero por qué no fue a denunciar? ¿Que por qué aquí? ¿Que por qué acá? ¿Y por qué nosotras, en vez de criticarla a la mujer, no la apoyamos? Pero el hombre, nosotros decimos, es que a lo mejor, no sé, pues ella lo sacó de su casito. Entonces nosotras mismas de repente como mujeres, como que le buscamos la quinta pata al gato y al final entre nosotras mismas nos pisoteamos. En vez de nosotras mismas tratar de levantarnos, nosotras mismas muchas veces hasta nos equivocamos. Y por lo mismo que decía Débora, nosotras somos como la imagen, en el fondo, la sociedad. Sigamos la lectura de la hojita, pasamos a la segunda, dice:
Los hombres principalmente se fijan en el físico. Las mujeres, por lo general, en la belleza. El gesto de caballerosidad y la sensación de protección que puede inspirarnos a un hombre hacia nuestra persona. No obstante, en el interior, nosotras, a pesar de la condición de enamoramiento, debéis fijarnos en los frutos de nuestra pareja. ¿Cuántas veces a lo mejor realmente nos hemos puesto a fijar, o sea, nos hemos puesto a pensar de qué fruto tendrá este hermano? ¿O cómo este hermano espiritualmente? ¿Realmente nos hemos puesto como en ese plano? ¿O realmente, ay, como que me pasa algo con él y ya listo, voy a estar con esa persona? Pero realmente conocemos lo espiritual. Yo creo que a un hombre espiritual le llama mucho más la atención una persona que está dentro de la iglesia, que se preocupa de servir a Dios, pero una persona que no le va a importar nada, ¿cierto? Entonces, el pololeo debiese servir para disfrutarlo sanamente con nuestra pareja y conocerla en cuanto a sus defectos y virtudes. Nosotros cuando pololeamos debemos amar mucho más los defectos que las virtudes. Porque cuando uno ya ama sus defectos, ama a la persona. Pero cuando solamente nos enamoramos de sus virtudes y de sus defectos, ¿no? ¿Qué pasa? Una relación va al fracaso, siempre vamos a andar llevando las cosas en cara. Por eso, chiquillas, es importante. El amor es una palabra, yo creo que es la palabra más grande. El amor, como dice nuestro pastor, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Y así realmente es. El amor no es llegar y estar con alguien. No. Acá dice, el pololeo debe servir para disfrutar sanamente con su pareja. Cuando empiecen a pololear, porque nosotros ya estamos en otra etapa, cuando empiecen a pololear y empiecen a sufrir, mejor se alejan. Porque el pololeo no es para sufrir, el pololeo es para disfrutar, es para estar en tu pareja, es para recibir cariño, para dar cariño. Cuando ya empezamos con la palabra más alta, o si yo te hablé para tanto, tú me hablas muy bien, eso ya no es amor. Sí, pongan mucha atención, porque el día de mañana les va a servir. Siempre he dicho, si yo puedo decir algo que edifique, lo voy a decir. Tengo 36 años y a mí me toca vivir muchas cosas. Y todo por desobediencia. Insisto, la desobediencia tiene consecuencias. Y si están pololeando o van a pensar en comenzar una relación, disfruten. Cuando ya el pololeo se torna tormentoso, cuando ustedes llegan a su casa y cierran la puerta, dan los portazos y están llorando, ¿por qué lloran? Si el pololeo no es para eso, y menos con los hijos de Dios. Con los hijos de Dios tienen que ser partner. Tiene un punto de predicación. No sé, pues yo admiro a mi hermana Daniela porque yo la conozco de antes. Y ella siempre anduvo con el punto de predicación. Donde están juntos. Y eso se agradece a una, digamos ustedes como niños. Ver una pareja de color que siempre andan juntos. ¿No da envidia? Sanaza. Sí, lo da. Porque en las relaciones de amor es eso. Es estar juntos, no es sufrir. Insisto, pónganlo cuando empiecen a pololear y ya empiezan a sufrir, cortar relación. Dice bien nuestra hermana, cortar relación, porque muchas veces nosotras, como jóvenes, a lo mejor de repente sí, a por el amor, porque eso nos pasa, chiquillas. A mí me pasó, a mí me ha pasado. Yo creo que todos tenemos que vivir esta experiencia. Todos de una u otra forma vamos a vivirlo. A lo mejor una la va a pasar con sufrimiento, o a lo mejor otras la van a pasar con alegría. Pero esto es importante pasarlo de la mano del Señor. Porque si no lo pasamos de la mano del Señor, ¿en qué vamos a caer? ¿Alguien me puede decir? Van a empezar a mirar así. Vamos a empezar a mirar hacia afuera. Y eso es el error más malo que nosotros podemos cometer. Porque, díganme usted, ¿no es más fácil que a uno la saquen que nosotros la traigamos, cierto? A menos que seamos así como bien convertidos, pero debemos mirarnos como tal y como somos. Nosotros de repente como jóvenes flaqueamos, ¿por qué? Porque nuestra fe no es firme.
debemos procurar y preocuparnos de estar más cerca de Dios. Ya, chiquillas, mejores tiempos ya no vienen. Mi pastor lo ha dicho muy seguido hoy en día en la escuela. Ya, mejores tiempos ya no vienen. Debemos procurar, chiquillas, de cuidarnos. A lo mejor el diablo está buscando, anda como león rugiente buscando bien lograr. ¿Y a quién nos van a tomar? A nosotras, chiquillas. A nosotras. ¿Ya? Aquí dice. También quiero agregar algo. Cuando acá dice, y en cuanto a sus defectos y virtudes, yo lo que me he dado cuenta que el pololeo siempre va a ser el antesala de lo que viene más adelante. Si va a haber un matrimonio, si va a haber un noviazgo, siempre el pololeo, los elementos que hayan presente en el pololeo, es lo que a mí me va a decir cómo va a ser lo que viene después. Entonces, con esto nosotros nos damos cuenta inmediatamente que si en el pololeo hay cariño, hay comprensión, hay comunicación, en cosas cotidianas, porque ¿para qué vamos a hablar en cosas más grandes? El pololeo es algo más light, algo más relajado. Pero si yo ya veo que en mi pololeo están estos elementos, o por el contrario, hay otros elementos, como de repente de nada, un grito, o un tirón, o de repente una mala palabra, la verdad es que nunca ustedes piensen, para las que todavía están en este camino de encontrar pareja, su pololo, o futuramente se van a comprometer, la verdad es que ustedes nunca piensen que en el matrimonio, las más chiquititas, ustedes tienen que tratar de conocer y darse cuenta. O sea, si él me trata bien, lo más probable es que siga así. No debiera por qué cambiar, no tendría por qué cambiar. Pero si yo detecto inmediatamente estas otras conductas malas, de verdad habría que pensarlo en el momento de formalizar, concretar algo más adelante. Ahora viene la pregunta. ¿Cuál es la conducta adecuada del cristiano en el pololeo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la conducta adecuada? Respeto. ¿Qué más? ¿Alguien se... Y para eso también está el versículo Mateo 7:15, que nos habla sobre eso. Y quizás cerrando lo que estábamos hablando, que dice, ¿acaso? Voy a leer del 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esto igual va arraigado a lo que dice la hermana Daniela, que dice, ¿qué frutos nos dieron nuestro pololo en el pololeo? Esos frutos que nos comentaba la hermana, esos frutos pueden ser buenos o malos. Sí, aparte que también se ven como fruto si tengo un pololo que me lleva al punto, o si tengo un pololo que va a la iglesia, si me motiva a venir a la oración. ¿Qué fruto me está dando? También de bendición. Y quizá para mi noviazgo, para mi hijo. Y al final, si nos damos cuenta, así fue generando de generación en generación. Su abuelito, su abuelita, quizás la llevaban al punto. Y antes eran otros tiempos, entonces más se motivaban para venir a la casa del Señor. Había quizás más necesidad. Entonces, siempre conozcamos los frutos. El árbol malo, dice la palabra, que nos sigue dando más frutos buenos, da frutos malos. Y los frutos buenos, da frutos buenos y sigues dando. Y como frutos malos podemos ver que nosotros si intentamos, no sé, a nuestro pololo a ir a la iglesia, mejor no, amor, quedémonos viendo tele, o no sé, ocupemos nuestro tiempo para estar juntos. Por lo malo que se nos da, amor, dame la prueba de amor. Yo creo que eso es algo bien importante para nosotras, porque nosotras somos las que decimos sí o decimos no. Nosotros, no ellos. Entonces, disimulemos. No, chiquilla, es bien importante fijarse, como decían bien nuestra nueva novela, fijarse en los frutos buenos, no en los frutos malos. Por ejemplo, de repente, si yo llego del trabajo cansada y llega mi pololo, amor, vamos juntas, y yo, no, sí, que estoy
cansada, pero él sigue motivándote. Siempre es bueno, porque siempre una persona cristiana, a lo mejor si la otra está decaída, la otra te levanta. Y si la otra está decaída, uno lo levanta a él. Así tiene que ir. Uno tiene, en un pololeo cristiano tiene que ir a la par. Buscar las cosas cristianas, no buscar las cosas mundanas, como podemos decir. Hay que preocupar y verificar bien. Ahora tenemos que andar como copajita, a ver quién. Pero busquemos aquí adentro, chiquilla. O a lo mejor no es la iglesia, a lo mejor no le llama a nadie la atención, pero a lo mejor Dios le tiene en otra iglesia. En las zonales. No estamos diciendo que la cumplan eso. No. En el core también. No estamos diciendo que en la sanción, pero no estamos queriendo decir que vayan a la zona de buscar a alguien. Pero ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta de que de repente hay hermanos o hermanas que llegan por algo? Así como por vista. Y a veces por malas decisiones también tenemos pololeo fracasado. O quizá conocemos a alguien que pensábamos que era de una forma o pensamos que a veces siempre pasa esto. Que quizá en el colegio, sean ya en un grupo social, quizá en el pasaje y en la misma iglesia. Conocemos a una persona que es como la top, así como el hombre top. El hombre top, ¿ya? Y como mujeres somos bien así. Y es como el niño codiciado. Ay, a mí me gustaría estar con este niño, pero se lo verán todas las niñas que... Entonces como que es el soltero codiciado, como Felipe. Entonces como que a veces esas malas decisiones nos hacen tomar malas decisiones. Quizá a veces pueden aparentar y por eso hay que conocer bien los frutos como los tienen. Porque, por ejemplo, si no están preparados, por ejemplo, no van a un punto. Solo son apariencias, y en la casa del Señor se hace, hay mucha apariencia y quizás no da los frutos que el Señor quiere ni que tampoco me hacen bien. Si vamos a tener un pololeo que quizás no nos lleve por buen camino, no vamos a conseguir de verdad nada y quizás vamos a estar sufriendo. Por eso primero también es consagrarse al Señor, pedirle a mi pastora siempre da este consejo. Si usted quiere un pololo, que sea hijo del Señor. Y mi pastora que sea trabajador, esas cosas recargan. Porque también lo ve como un futuro. Si uno se lo toma a la ligera y dice, no, que yo no estoy pensando en el futuro, uno como cristiana tiene que pensar en su futuro. De no tampoco caer en vergüenza, ni estar llorando, sino que siempre sacar lo bueno de una cosa y que sea de bendición. ¿Ya? Y ahí le la pregunta, ¿cuál es la conducta adecuada de un cristiano en el pololeo? ¿Cuáles creen que ustedes? Así, ya le hemos hablado casi todo, pero de un cristiano. ¿Qué más le añadirían ustedes a la cual? Imaginemos al cristiano perfecto. Busquen con las cualidades. No, pero yo no conté. Pero no, imaginemos lo que a nosotros nos gustaría espiritualmente ver en nuestra futura pareja. ¿Qué nos gustaría realmente? Indaguemos, ¿qué es lo que nos gustaría? Yo creo que a nadie le gustaría que el día de mañana se casaran con alguien que les golpeara, que los tratara mal, que pasara diciendo garabatos, que o sea, nuestra hermana María bien lo ha dicho. Nosotros debemos ser obedientes a ella. A lo mejor ella, yo encuentro que se ha parado bien, pese a todo. Porque, mire, fácilmente ella se podría haber alejado. Pero ¿qué es lo que hace? Constancia en Cristo. La perseverancia. Es muy importante. Acá hay puntos muy importantes. Durante el pololeo es muy importante el respeto, lo cual está muy ligado a un verdadero amor. El hombre no se debe sobrepasar por la mujer, por lo cual el Hijo de Dios no debe besar el cuello. Los hombros de tocar los hombros de su pareja. No se sobrepasa con las manos, es decir, tocar a su pareja indebidamente. No expone a su pareja a situaciones que la hagan parecer una mujer fácil. No pololear con las puertas cerradas y en lugares oscuros. No ver ni escuchar pornografía. Yo creo que estos son puntos muy importantes y también muy fuertes, porque a nosotros a lo mejor muchas veces estamos pololeando y estamos tan encerrados que no nos damos ni cuenta. A lo mejor muchas veces como la pasión o estar como ya como extrovertidamente nos llevan a otra cosa.
Y nosotras, por ese, a lo mejor por ese, que podamos decirlo así, por ese fuego, por esa llama que nosotros sentimos, no nos damos ni cuenta. Y después al final, ¿qué pasa? Quedamos embarazadas, ¿cierto? Debemos procurar, a lo mejor, mira, somos imperfectas, somos seres humanos imperfectos, pero procurar llegar virgen al matrimonio y darle al Señor esa dicha. Darle por lo menos una dicha, porque nosotras somos imperfectas. Pecamos día tras día, a lo mejor con el ojo, con nuestra boca, o a lo mejor solamente con el oído. Pero preocupémonos, chiquillas, de llegar y de sentirnos nosotras mismas con esa dicha, porque a lo mejor no va a ser él, no va a ser a lo mejor no va a ser, pero nosotras vamos a tener esa dicha de sentirnos felices y de sentirnos gozosas de que podemos llegar virgen al matrimonio. A lo mejor a esta altura, a esta etapa, a lo mejor ya suena muy cliché, ¿y cómo voy a llegar virgen al matrimonio? Pero si realmente hay amor hacia Dios, vamos a procurar hacerlo. Como dice la palabra de Dios, igual la consecuencia del pecado es muerte, ¿ya? Y quizá no nos vamos a morir, así como nos va a partir un rayo, nos vamos a morir si llegamos en el momento del pecado. O un ejemplo, un pololeo tiene relaciones y no nos vamos a morir al tiro, al segundo. Primero, el Señor tiene misericordia. Segundo, si bien lo vemos, no tenemos, por ejemplo, quizá lo que existe puede darse, quizá muchas veces puede pasar quizás piola, desapercibido, como se dice, pero quizás eso trae consecuencias. ¿Cuántas niñas quizás que han pecado afuera, adentro, ya sea, es muy común que se quedan embarazadas, que tienen guagüita? Y eso es una consecuencia de un acto, quizás un bebé, una bendición, porque Dios creó, pero es una maldición y quizás para sus futuras generaciones, ¿ya? Y en el caso también lo podemos ver en el caso de David. David, si bien, no sé si ustedes deben conocer la historia y la predicó cuando vino el pastor de Estados Unidos, que dijo que él miró a Betsabé con otro ojo, sabiendo él que era esposa de un soldado de David. Entonces la vio y dijo como que porque la palabra de Dios dice que la mujer ajena es más, o en el caso de nosotros, el hombre como que de la amiga o de la hermana es como más vistoso, quizás causa otras cosas, entonces como que a ellos, por ejemplo, ahí en el caso de David, él pecó. Y la consecuencia de su pecado fue que tuvo un bebé con Betsabé. Y Betsabé, David supo del principio que era pecado. Y él, si bien se vistió de cilicio, se arrepintió del pecado que había hecho, a ver si lo perdonaba el Señor. O sea, como que hizo todos como los votos para que ojalá el Señor... Pero el Señor ya le había dicho que iba a perder a su hijo. Entonces, tratemos de llevarlo ahí, digamos, todos, de verdad, aunque suene quizás feo, todos sepan, si cometemos un pecado, el Señor siempre lo va a tener en cuenta. Quizás nosotros a veces, y lo más importante, no tenemos al Señor como omnipresente. ¿Qué significa la omnipresencia? Que está en todas partes, que está aquí, como dijo mi pastor, donde hay 3 congregados, se parte el servicio en el nombre del Señor y está el Señor, está en todas partes. Y nosotros también tenemos que ponerlo primero también en nuestro corazón. Si nosotros pensamos que el Señor es omnipotente y es omnipresente, no vamos a ni siquiera capaces de tentar, y si sobre todo le tenemos un temor, ¿cierto? Pero siempre acuérdense la omnipresencia del Señor. El Señor está a mi lado, el Señor está viendo lo que estoy haciendo, y la consecuencia del pecado es muerte y maldición para mi futuro. Si yo quiero, quizás el Señor no lo quiero así como que ver que sea, pero quizás puede ser consecuencia para mi hijo, puede ser consecuencia para mi nieto, para mi matrimonio, porque ustedes creen que si, un ejemplo, si ustedes le dan su virginidad a un varón, ¿cómo lo va a tomar después? En el matrimonio. Quizás después en el matrimonio puede buscar a otra persona.
Entonces siempre hay que estar firme en los pasos y pensar que, como les dije, el Señor es omnipresente. Así para evitar cualquier cosa y evitar pecado, ¿ya? Y en el caso de la mujer también es importante darse a respetar, poner límites claros en la relación. Sabemos que siempre como que la mujer a veces, ahora yo creo que la mujer lleva mal la relación. No aceptar presiones como la famosa prueba de amor, ¿ya? Dame la prueba de amor. O sea, tienes que decirle, yo te amo, yo te amo. O sea, Si le pides la prueba de amor es porque realmente chiquilla, la persona fe, No. no la ama. Es que de repente se... Ustedes tienen que tener el discernimiento, chiquillas. El discernimiento de qué cosas son buenas y de qué cosas son malas. Qué cosas me conviene y qué es lo que no me conviene. Eso es muy importante. Guardarse pura y virgen para Dios y para su esposo. No tener muchas parejas, la cual es mal visto por la sociedad. No provocar al joven a través de insinuaciones, ropa indecorosa, gestos o palabras, ¿ya? Nosotros también tenemos que y nosotros estábamos hablando con la Débora, también fuimos a hablar con mi pastora, y ella nos decía, la mujer pone el límite, porque los hombres son hombres, quizás no tienen sentimientos como nosotros. Entonces, si nosotras somos firmes, podemos pensar, podemos decirle no. Si se va una mano, quizás si las palabras bonitas, no. Nosotros somos capaces de poner límite, decir un no, ¿ya? Y también pues no provocar ni andar así como con ropa así con tanto escote, quizás tan apretada, con minifalda. Y sobre todo también un consejo que no, si sabemos que no van a estar nuestros papás en la casa, no invitar a nuestro pueblo si vamos a estar solos. Porque ahí se corre el riesgo. Y nosotros pensamos, ya no están mis papás, pero ¿quién está? El más importante que está. No lo podemos ver, entonces capaz que ahí no nos va a ver, pero el Señor es omnipresente y lo ve todo. ¿Ya? Durante el pololeo es muy importante la fidelidad, sobre todo. Si su pololo es un hijo de Dios, no debe ser engañado. Si te atrae o te gusta otra persona, lo mejor es conversar con el pololo y terminar. Si es una atracción pasajera, como para pinchar, y realmente amas a tu pareja, es mejor pensarlo 10 veces y no hacerlo, ya que si la infidelidad se descubre, genera un daño casi irreparable. ¿Ya? Y en verdad cuando siempre como que... Como dice una canción, súper secular, pero voy a usar como la palabra igual. Como la canción de Luis Fonsi que dice, ahora que no me pertenece, la persona te parece mucho más bonita de lo que era antes. Quizás antes la teníamos y cuando tenemos a la persona no la valoramos tanto cuando no la tenemos, ¿ya? Entonces, muchas veces pasa que cuando, por ejemplo, no hay, terminamos con nuestro pololo y quizás fue nuestra decisión y lo vemos con otra persona, lo queremos intentar. No, porque hay que poner límites. Y si nosotros tenemos otra pareja, otro pololo, que hablamos de pololo o novio, tenemos que estar con esa persona y respetarla. Si no funciona, decirle, ¿sabes qué? No, pensémoslo, terminemos y reflexionarlo, pensarlo con el Señor, reflexionarlo nosotras mismas, llorar. Porque la única respuesta que nos puede dar el Señor y esperar, porque tampoco tomaron la decisión, voy a terminar y al tiro un clavo saca otro clavo. No es así. Nosotros tenemos que darnos a respetar, también respetarnos nosotras mismas a través de nuestras conductas. Ya, vamos a ir avanzando un poquito más rápido porque ya estamos como contra el tiempo. Las relaciones sexuales, el pololeo, el noviazgo no están permitidos por Dios. Tal cosa se llama fornicación, chiquillos. Y es un pecado que jugará Dios mismo. Como decía nuestra hermana Paulette, todo pecado tiene consecuencias. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy en claro. La fornicación es un pecado contra el templo cuerpo, o sea, nuestro mismo cuerpo. ¿Y quiénes destruyen el cuerpo? Que es el templo del Espíritu Santo, será destruido por él. ¿Cuáles son las consecuencias de los pecados sexuales? ¿Recuerdan? Ahí nos explicaba nuestra hermana por la historia de Betsabé y David, ¿cierto? Es un gran ejemplo. Pero sin embargo, más que por temor, debemos intentar agradar a Dios. Solamente por amor. Si le amamos a Él y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador,
Él nos concede su Santo Espíritu, el cual nos ayuda a soportar la tentación. Es algo muy importante, chiquillos. Otra pregunta. ¿Qué pasa si el pololeo fracasa? ¿Qué hacemos nosotros comúnmente? Si nuestro pololeo trabaja, si nuestro pololeo termina, ¿qué es lo que hacemos? El hermano se va para allá. Ay, diré, no, me voy por el otro camino. Hay un grupo de hermanos. Dije, está él. Saludamos a todos menos a la persona. A veces peor se deja de activar. Muchas veces es muy importante. Ay, pero él va a estar en la iglesia. No voy a ir. Y yo, realmente, nosotras venimos por un pololo a la iglesia, venimos por una amiga o realmente venimos por Dios. Debemos aprender como señorita, como futuras Dorcas, si es que Dios no viene antes. Debemos aprender, bueno ya, está el presente ya, pero debemos aprender a separar las cosas. Lo de Dios es lo más importante que nosotros debemos tener en nuestra vida. Lo más importante, lo primero, lo segundo y lo tercero. ¿Qué pasa si un pololeo fracasa? Un pololeo puede fracasar, sin embargo, este proceso acontece después de mostrar una espiritualidad. Ahí nos demostramos nosotras mismas cómo estamos espiritualmente. Si somos capaces de aceptar a la otra persona, que a lo mejor, nosotras muchas veces nos encerramos y decimos, pucha, pero ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué terminamos? Todo tiene un propósito, todo. A lo mejor si nos hubiésemos seguido estando con él, a lo mejor ¿qué hubiese pasado? Pero debemos entender que Dios todo hace por algo. Y si lo hace por algo es porque quiere lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Ya? Demostrar nuestra espiritualidad y no nuestra carnalidad. Al terminar, no es conveniente para un cristiano es cortar toda relación de amistad con el ex o con el pololo, alarmar de la ex pareja, quizás él o ella sienta algo por nosotros. Muchas veces no nos damos ni cuenta que la persona aún tiene sentimientos. ¿Y qué hacemos nosotros? Mira, sé que esto me hizo esto. Lo primero que hacemos, hacer grupos dentro de la juventud de la iglesia, aparte de los amigos de tu ex o pololo. Dejar de congregarse para no ver más al ex pololo. Eso destáquelo así. Porque eso es muy importante. Nosotros no venimos a la casa de Dios por el pololo. Venimos primeramente por Dios. Empezar de inmediato una relación con otra persona. O sea, yo hoy día terminé con mi pololo y ya mañana estoy con otra persona. Eso no debe ser, chiquilla. No tienen que tener unos vistos antes. Exacto, eso es lo peor que pueden hacer. Porque al fin y al cabo, ustedes no se están dando a respetar. Ustedes mismos. Y aunque lo hagan, los hombres quizás lo puedan hacer, o la otra persona o una amiga, pero va en nosotras, en cada una, en decir no. En decir, no, lo pueden hacer los otros, pero siempre nos dejamos influenciar por los demás. Es que todos lo hacen, yo también. No, nosotros somos cada persona distinta y con una identidad distinta, y nosotros somos los que formamos nuestro carácter, y si queremos que no hablen de nosotras, queremos ser un ejemplo, tenemos que decir no y no hacer lo que los demás hacen, porque por lo general siempre se hace como, ella lo hizo, yo también puedo. Y preocuparnos exactamente. La salvación, chiquillos, es personal. Ya después de los 12 años ya nosotros tenemos la capacidad y de entender las cosas. Si nosotros queremos ser salvos, ¿qué vamos a hacer? Buscar a Dios. Vamos a estar en constante comunión con Dios. Vamos a estar como en todas. Debemos procurar buscar a Dios para llegar a nuestra salvación. Ninguna de nosotras tenemos la salvación, así como se puede decir, lista. Así. No, la salvación no está asegurada. Cualquiera puede creer que nosotros, los seres humanos, somos imperfectos. Cualquiera podemos caer, pero debemos procurar acercar a Dios para no caer en esto. Y a lo mejor no están solamente en esto, hay 1000 cosas que nos pueden pasar en nuestra vida cotidiana. Porque si nos aferramos a Dios, esto va a ser mucho más llevadero, mucho más llevadero. Debemos aprender a ser unas mujeres cristianas. Pedir a Dios, que mire, si usted lee el principio de la hojita, dice, acá arriba. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hoy en día nosotras como jóvenes tenemos temor, y esto mi pastor lo ha dicho bien claro, el temor no es tener miedo, es como tener un respeto. Debemos aprender eso, chiquillos.
Conclusión, vamos a hacer la conclusión ambos. Ya, hermana, Mira, el pololeo no es una institución que aparezca en la Biblia. Lo más parecido es el noviazgo. La afectividad y la sexualidad no son malas en sí mismas, sino que Dios nos ha hecho con la capacidad de amar y reproducir la vida a través de las relaciones amorosas, pero todo a su tiempo. Sin embargo, como toda cosa, nuestros pololeos deben ser como los de los hijos de Dios, es decir, en obediencia, sometimiento a Dios y pureza sexual. La importancia del pololeo radica en la esencia para formar buenos matrimonios en el futuro. Ya sea por temor a Dios o por amor, debemos mantenernos puros y no pecar. Si consideramos que es muy difícil, debemos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y Él, a través de su Santo Espíritu, nos socorrerá. Amén. ¿Ya? Hay que tener bien claro eso, sí. Nosotros pensamos que no podemos acudir siempre al Señor. Y hay un pasaje en la Biblia que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana vida. A veces salen los buenos sentimientos y quizás todo el amor que podamos sentir de una persona se pueda convertir en un poco de odio, pero así como un recelo o una cosa mala. Pero que eso no nos afecte, el Señor no quiere eso, que haya comunión, que aunque cueste, hacer como que si nada pasó y quizás llamarlo, porque es nuestro hermano, sea nuestro ex, sea nuestro pololo, respetarlos porque son nuestros hermanos. Y así nos enseña el Señor a amarnos uno a otro, como a nosotros mismos. es muy importante. Dios a cada uno de nosotros nos da la gracia, ¿cierto? Pero si pecamos, yo escucho mucho de personas que ya no están en la iglesia, de cómo ha sido la experiencia de irse. Cuando la persona se separa de Dios, la gracia sale de la persona. Y ellos sienten eso. Aunque a lo mejor suene muy cliché, pero realmente ellos sienten que algo se apartó de ellos. No esperemos nosotros, chiquillos, de hacer las cosas y darnos cuenta realmente cuando ya la perdemos. Porque capaz que no haya vuelta atrás, capaz que no tengamos la oportunidad de volver. Muchas personas que se han ido quieren volver, pero no pueden. No esperemos que nos pase esto a nosotros. Porque, yo pienso y a mí realmente me duele cuando una persona se va. Yo creo que nos pasa a cada una. Yo creo que día tras día luchamos y oramos por las personas que no están aquí. Porque por mí nos fuéramos todos al cielo. Pero realmente el Señor nos dice, esto no es del que quiere, sino es del que Él tiene misericordia. Y así Dios nos toma hoy en día. Él tiene misericordia para nuestras vidas. Imagínense, mi pastor nos ha dicho, si día tras día despertamos, si podemos abrir nuestros ojos, es solamente por la bondad y la misericordia de Él. Y porque Él vive, chiquillos. Si nosotros vivimos, Él vive. Si nosotros nos apartamos de Dios, estamos muertos. Estamos muertos, estamos enseguecidos. Debemos procurar cumplir su palabra. Mira, algo a lo mejor es tan simple y no lo hacemos. Ir por el mundo a predicar su evangelio de grito. No somos las únicas que necesitamos. Desde afuera también tienen sed. Debemos preocuparnos, ya no, a lo mejor somos chicas. Yo tengo 18 años. Tenemos mucho para aprender. Quizá ¿quién soy para hablarle a ustedes? Pero debemos preocuparnos y decir, basta a estar, a venir a escuchar, pero que no entre y no salga. Basta de eso, chiquillos. Debemos venir a la casa del Señor a escuchar, a guardar y a poner por obra. Eso debemos hacer. Procuremos ser mujeres con fuerza. Esfuérzate y sé valiente. No hemos escuchado las convenciones. Somos las piedras preciosas de nuestro Señor. Amén. Somos las niñas de sus ojos. Sí, Señor, amén. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cuántas veces le damos la espalda? O realmente nosotros, yo siempre digo esto, siempre, y varias también lo dicen porque no identifican. Nosotros siendo tan infieles, el Señor es más que fiel para conmigo.
Amén. Pero no nos aprovechemos de eso. Porque Dios también se enoja. Y va a ser solamente por nuestra culpa. No va a ser culpa del Señor. Porque el Señor nos da día tras día una nueva oportunidad. Pero si día tras día peco de nuevo, y peco de nuevo, y peco de nuevo, ¿qué va a pasar? Pensemos en eso, chicos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Espero que guarden esto, que lo atesoren, que aprendamos. Porque muchas veces no entra y no sale, y realmente no guardamos. Yo me siento, nos sentimos bien contentas de que nos haya tocado este tema, porque es complicado. ¿Ya? Vamos. No sé,